SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Mesa de análisis adelantada esta noche a las 9:30 en Hora 25 por el documento sonoro que vamos a estrenar a partir de las 10:30 aquí en la SER, en el aniversario del fusilamiento de Julián Grimau a manos del franquismo, un episodio histórico en el que la dictadura no solo disparó contra Grimau, sino que lo hizo también contra lo que el propio régimen le pudiera quedar de prestigio internacional. Eso va a ser a partir de las 10:30, una noche de radio muy especial. Pero antes, mesa de análisis, con Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches, Aimar. Y felicidades por el EGM. Muchísimas gracias, y a vosotros por la parte que os toca, que no es poca. Y Santiago Martínez Vares, consultor político, muy buenas noches. Un placer acompañar. Bueno, quiero preguntaros, antes que nada, por la dimensión del terremoto político epicentro Cataluña, que está haciéndose mayor por horas a raíz del escándalo de espionaje a más de medio centenar de líderes independentistas catalanes, no solo catalanes, también dos de Bildu, a los que entre 2017 y 2020 se les espió, no se sabe quién, pero se les espió el móvil con el programa Pegasus, que es un programa israelí de espionaje que en teoría solo pueden comprar y utilizar gobiernos internacionales, no particulares. Y a pesar de que hoy el gobierno central ha insistido en que él no ha tenido nada que ver con este espionaje, esta tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha amenazado con congelar las relaciones institucionales con el ejecutivo de Pedro Sánchez hasta que éste ponga en marcha una investigación interna y depure responsabilidades si hay que depurarlas. Hasta que esta asunción de responsabilidades no se produzca, no podemos normalizar las relaciones políticas como el Estado en los términos que los teníamos hace unos días. Lo que ha pasado es absolutamente grave. No se debían de esperar esto en el gobierno central, porque hoy mismo nos estaban diciendo que este asunto Pegasus, a pesar de la gravedad, no confiaban en que no infectara las relaciones políticas medianamente restañadas en los últimos meses entre el gobierno central y la Generalitat, pero lo está haciendo, las está infectando esas relaciones, y ya no son solo los independentistas quienes están pidiendo explicaciones, es el socio del gobierno el que pide que rueden cabezas. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. Tanto el señor Marlaska como la señora Robles tienen que iniciar inmediatamente una investigación y tienen que rodar cabezas. No puede haber la más mínima sombra de duda, después de lo que hemos vivido con las cloacas dirigidas por el PP. Esta línea ya la planteaba anoche aquí en el Ágora, en Hora 25, Pablo Iglesias decía que no lo haya hecho el Ministerio del Interior, ni siquiera con orden del Ministro del Interior o con conocimiento del Ministro del Interior, no quiere decir que no se haya hecho desde dentro del Estado, desde dentro de las fuerzas policiales, desde dentro de las fuerzas de seguridad. Hoy la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España no ha espiado a ningún líder político. Este es un país democrático y de derecho. Aquí no se espía, no se interviene en conversaciones, no se interviene en informaciones, sino es al amparo de la ley. En el caso de Cataluña, yo creo, insisto, que este gobierno ha dado muestras de querer superar el conflicto político. Bueno, decía, aquí no se espía a nadie, se refería al Ministerio del Interior, a la Policía, a la Guardia Civil, pero ahí Esther Redondo, compañera de La Sexta, le ha preguntado... Preguntar también a la ministra portavoz una pregunta muy concreta, si el Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus. Y la respuesta de la portavoz del Gobierno... Hay asuntos que, porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta porque me lo prohíbe la ley. Margarita Robles, que es la ministra de Defensa y es la ministra de la que depende el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, los espías españoles, Robles ha pedido comparecer en el Congreso, teóricamente para hablar de algo que no tiene nada que ver con esto, pero en el gobierno dan por hecho que el programa Pegasus, el espionaje, el escándalo del espionaje con el programa Pegasus, se va a llevar todo lo demás por delante. Y os pido un primer análisis, primero del fondo del asunto, de lo que vamos conociendo del espionaje en sí, de las respuestas que se han dado, de las respuestas que faltan, de la gestión política que se está haciendo de estas últimas horas, de un asunto que es grave. Carlos. Sí, no, efectivamente es gravísimo porque lo que tenemos encima de la mesa es... el gobierno insiste, yo estaba en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
Y sí, el gobierno apela a que esto en España no sucede, pero cuando le preguntamos, le insistimos en, bueno, ¿y cómo podemos estar seguros? Bueno, no son, apela a los secretos de Estado y a las leyes que le impiden contar los secretos. Esto es un problema que tienen muchos países y que se resuelve. Yo creo que se tiene que resolver, la única manera de resolverlo es con transparencia. La única manera de que creamos que lo que está diciendo el gobierno de que ellos no tienen absolutamente nada que ver con este espionaje es que nos den más datos. Es que nos den más datos de si no han sido ellos, quién ha sido, hipótesis posibles, realmente qué investigación, qué información de fondo maneja el gobierno, entre otras cosas, para saber que no ha sido. ¿Por qué el gobierno está tan seguro de que ellos no han sido? No solo ellos, como decías antes en el arranque, no solo ellos, sino nadie del aparato del Estado, porque es que en este país hemos visto que el aparato del Estado es bastante complejo y hace cosas tremendas, como lo que pasó en el anterior gobierno, no hace muchísimo, hace 4 o 5 años, el anterior gobierno en el Ministerio del Interior se estaba espiando directamente a Bárcenas, espiando a un montón de gente. Entonces, sabemos que tenemos un aparato del Estado complicado. No es un país que dice, bueno, es que aquí nunca ha habido un caso, nunca ha habido un espionaje. Hemos tenido a Villarejo. Este es un país que tiene a Villarejo. Por tanto, yo creo que hacen falta muchísimas más explicaciones. El gobierno no se puede escudar en el secreto, porque para el secreto también hay mecanismos. También hay mecanismos en el Congreso para las cuestiones que son delicadas y son secretas. Hay formas de explicar las cosas sin, evidentemente, violar las leyes. Yo creo que las explicaciones del gobierno hasta ahora son insuficientes para estar absolutamente seguros de que el gobierno no ha sido. Dicho eso, por lo que hemos estado hoy hablando con unos y con otros y tal, efectivamente la Generalitat ha respondido con mucha fuerza, como era esperable, porque es un caso grave, pero da la sensación de que es reconducible la situación, por lo menos en el nivel político. Es reconducible la situación si el gobierno, ha habido ya, por lo que nos cuentan, varias conversaciones cruzadas entre Moncloa y la Generalitat, va a haber más. Yo no descarto que esto acabe en una reunión entre Sánchez y Aragonés, que podría ser una salida, en fin. Creo que son dos gobiernos que han tenido en los últimos meses o años una relación estrecha. Son dos partidos que están aliados en el Congreso y, en fin, apoyan un montón de leyes. Creo que van a encontrar una solución política. Ahora, una cosa es que encuentren una solución política y otra cosa es el asunto de fondo. Y es que, como periodista y como ciudadano, y no es la primera vez que lo decimos, con casos muy graves como espionaje a grandes empresas, a mí me gustaría tener muchísima más información y me gustaría que mi gobierno en general fuera infinitamente más transparente de lo que es con estos asuntos que nos hacen sospechar a todos de si nuestros teléfonos, porque es que de lo que estamos hablando es de lo que estamos hablando, Aymar. Estamos hablando de que si han espiado al presidente de la Generalitat, ¿por qué no nos pueden espiar a ti y a mí? Es que esta es la realidad. A ti y a mí o a cualquier empresario que tenga intereses, cualquier persona que esté negociando un contrato importante que afecte a cuestiones, en fin, hay muchísima gente en este país utilizando su teléfono para montones de cosas que no quieren que se conozcan, ¿no? Palomera, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me parece un asunto que es de extrema gravedad y para encontrar una solución política de la que hablaba CUE, el gobierno debería de ponerse en la cabeza de la manifestación de una investigación que demuestre a todos los españoles de que efectivamente esto no se produjo en los términos en los que se nos ha contado en las últimas horas, ¿no? Yo creo que en un Estado de Derecho no puede haber atajos. Para intervenir cualquier tipo de comunicación es necesario un mandato judicial y este sistema de seguimiento de móviles o de comunicaciones está diseñado, bueno, uno, solamente lo pueden comprar los gobiernos y dos, está diseñado o autorizado única y exclusivamente para casos de terrorismo o de crimen organizado. Por lo tanto, creo que el gobierno todavía tiene que dar muchas explicaciones. Cuando con absoluta contundencia la ministra portavoz ha dicho esta mañana que ni la policía ni la Guardia Civil habían utilizado ese sistema, pero ha dejado la puerta abierta a tenor de su respuesta de que el CNI hubiera podido hacer uso de este sistema, está dejando demasiadas sombras de sospecha desde mi punto de vista.
Es grave por lo que respecta al Estado de Derecho, y es grave porque yo creo que como primera derivada política lo que ha hecho o lo que puede empezar a hacer es dar alas a un independentismo que estaba bajo mínimos y tremendamente dividida. Hoy hemos visto cómo las diferentes fuerzas independentistas han salido todas a uno con una reacción al unísono contra el gobierno español y exigiendo responsabilidades políticas y judiciales si se derivasen de ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además de este nuevo balón de oxígeno que proporciona el independentismo, un asunto que está todavía por dilucidar, también puede abrir, a tenor de las declaraciones que hemos escuchado en el Congreso esta mañana, a los diferentes portavoces de los grupos e incluso al principal socio de gobierno del Partido Socialista, puede abrir una nueva brecha entre los socios de gobierno. Y yo creo que es ya lo que le faltaba al gobierno en las circunstancias, en las consecuencias económicas que se derivan de la crisis y de la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que este asunto puede hacer saltar por los aires una legislatura si no se aclara cuanto antes qué es lo que ha pasado ahí, quién, cómo y cuándo utilizó este sistema, ¿no? Santiago. Pues es todo muy extraño. Es todo muy extraño y es muy extraño que el gobierno no esté dando unas explicaciones claras y nítidas. Desde luego, y coincido con vosotros, las explicaciones de la portavoz del gobierno refiriéndose a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, tienen mucha lógica. Porque de todos he sabido que la Policía Nacional y la Guardia Civil utilizan el sistema SITEL para todas sus grabaciones bajo mandato judicial. Y eso lleva ocurriendo y se investigó en el proceso de otros escuchas, y la Policía Nacional y la Guardia Civil solo trabajan con ese programa. Diferente es la situación del CNI, y las explicaciones de la ministra de Defensa deberían ser inmediatas, y de la Moncloa, porque si caben, es un programa de instalación inmediata, no tienes que hacer nada, se instala solo, tienen acceso a cámara, a micrófono y a geolocalización, y solo está permitido, como habéis dicho, para el uso de los gobiernos y de gobiernos democráticos. Por lo tanto, Israel, cuando vende este tipo de herramientas, se la vende a un gobierno. Por lo tanto, las explicaciones de la Moncloa deben ser claras, porque estamos ante unos hechos que son gravísimos. Si se ha estado espiando sin mandato judicial a políticos en este país, a periodistas en este país, serían unos hechos gravísimos, y no solo que harían que esta legislatura se acortara muchísimo, sino que tuviéramos que volver a repasar todos los controles, porque en este país tenemos una gran tradición en la lucha antiterrorista y hemos evitado muchísimos atentados por esas escuchas que hacen, y esa escucha activa que hace de las redes y de las comunicaciones la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero siempre bajo un mandato judicial, siempre bajo la orden de un juez. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para evitar atentados, trabajan muy al límite. O sea, los comisarios de información, cuando piden a un juez una escucha, lo hacen con una determinada condiciones. Un espionaje de este tipo, un espionaje de tipo político y periodístico, sería gravísimo y desde luego debería acabar con dimisiones, sin ninguna duda. Pero además es que insisto que yo creo que se ve como un asunto político de este gobierno, y yo creo que es un asunto que trasciende claramente a este gobierno. Es un asunto de país. 2017, bueno, es primero, este país, pero además, es en el periodo 2017-2020. Por tanto, son dos gobiernos, mínimo. Cuando funcionaba, yo creo que todavía funcionaba la llamada Policía Patriótica, que también investigó y espió a los adversarios políticos y al independentismo catalán, si recordamos bien, ¿no? No, pero por eso digo que yo creo que es una cuestión más de país, y yo he estado en algunas ruedas de prensa en el Consejo de Ministros cuando salieron los escándalos de los espionajes en los años de Zapatero, de los grandes espionajes a empresas, a empresas muy importantes tecnológicas y energéticas de este país, en las grandes guerras financieras y demás, cómo se espió a grandes empresas. Y yo he preguntado varias veces y nunca encuentro una respuesta firme, porque lo he preguntado además como lo estamos hablando aquí ahora, lo he preguntado abiertamente en el Consejo de Ministros.
¿Están ustedes en condiciones de garantizar que esto no está pasando creo que era la última vez que pregunté del año pasado, ¿están en condiciones de garantizar que esto no está pasando en España ahora mismo? Que los espionajes que se hicieron a decenas de periodistas, por ejemplo, en aquella, compañeros míos, Íñigo de Barrón, compañeros que seguían asuntos de banca, que se les espió, a quién llamaban, con quién hablaban. Todo esto ha pasado, no estamos hablando de un país que se está despertando de nuevas, es un país donde se ha espiado muchísimo, donde ningún gobierno ha conseguido hasta ahora hacer una investigación seria, dar garantías serias. No es una cuestión de Sánchez, ni es una cuestión de Rajoy, ni es una cuestión de Zapatero. Es una cuestión estructural de cómo funcionan los servicios secretos en este país. Efectivamente, hay que repasar. Hay que repasar todo lo que se hizo para luchar contra ETA y todos los avances que se dieron. Hay que volverlos a ver y repasar, porque hay comunicaciones que no se puede permitir que existan ni que se estén produciendo. Es que además en un país como este, que ha tenido un atentado con 180 muertos, atentado terrorismo islámico y islamista, y que por supuesto tiene riesgo de volver a tener otro, evidentemente este país, como Francia, como Italia, como Alemania, como cualquier país europeo que tiene riesgo de sufrir un atentado islamista, pues evidentemente tiene este tipo de mecanismos, y evidentemente lo sabemos, que existen, y hay una especie de autorización implícita a utilizar, y el CNI tiene ese margen que no está escrito en ningún lado, pero que de alguna manera todo el mundo sabe que para investigar el terrorismo, sobre todo este terrorismo terrorífico, se han permitido según qué cosas. Pero claro, ¿qué garantía tenemos de que no lo estén usando políticamente? Que se hayan sobrepasado los límites, que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Que es clarísimamente una vulneración de derechos fundamentales, que es lo más sagrado que tiene una democracia. Y por eso digo que la respuesta política en sí, no sé si habéis echado en falta cierta iniciativa política por parte del gobierno. Quiero decir, si el gobierno no tiene nada que esconder en este asunto, no habría sido tan fácil como ayer mismo, en el momento en el que esto explota, el presidente del gobierno hubiese llamado al presidente de la Generalitat de Cataluña y haberle dicho: Pera, te han estado espiando, nosotros no tenemos nada que ver, cuenta con todo nuestro apoyo, nos parece absolutamente escandaloso, y cuenta además con el apoyo del gobierno para las iniciativas jurídicas que quieras tomar a partir de ahora, y vamos a investigar. Sí, lo que dicen Moncloa es que ayer ya hubo varias conversaciones, en fin, que hay conversaciones porque es verdad que no son dos gobiernos que no se hablan, son gobiernos que hablan con bastante frecuencia, con lo cual se ha debido hablar de esto. Aragonés hoy ha dicho en la rueda de prensa que no le ha dado ninguna explicación Moncloa, porque claro, es que estamos ante una situación que se produce otras veces, ya se ha producido otras veces con este tipo de cuestiones, que es una situación imposible por ese concepto que tenemos, que no tiene solo este gobierno, que es una tradición ya bastante instalada en España, que es el concepto del secretismo absoluto cuando se trata de asuntos delicados. Y no es el secretismo absoluto cuando se trata de asuntos delicados, lo que hace es aumentar las sospechas, porque los gobiernos se encierran. En España somos un país rarísimo, donde no se puede a veces ni contar el número de personas que acompañaban al presidente del gobierno en un avión, cosa que es un despropósito absoluto de este y de anteriores gobiernos. Sí, porque por eso insisto que creo que no es una cuestión ni de Sánchez, es una cuestión estructural de cómo funcionan determinados servicios de información en España, cómo funciona el propio movimiento de la información. Cada vez que preguntas algo un poquito delicado, este asunto afecta a la seguridad del país, y por tanto no te vamos a contar ni siquiera con quién se vio el presidente de gobierno. Esto es una cultura que se va instalando. Hay otros países, Miguel González, que es un gran especialista y ha investigado muchísimo sobre esto, hay otros países donde cosas, por ejemplo, como lo que ha pasado en España, los días terribles del 11M, lo que pasó en la Moncloa, nunca lo podemos saber, porque no hay archivos, no hay información oficial, porque todo es secreto. Llevamos intentando hacer una ley de secretos, el PNV lleva años intentando hacer una ley de secretos. Hay un concepto en la Moncloa y en otros, y sobre todo en defensa y en interior, hay un concepto de lo que es reservado y lo que es secreto, que cuando llega una situación como esta, se encierran ahí, y es mucho peor para ellos, porque cada hora que pase sin que se dé una explicación razonable son horas en las que los medios de comunicación vamos a seguir hablando, y la sospecha de que han sido espiados por alguna institución
gubernamental o estatal han sido espiados políticos independentistas catalanes, es cada vez más fuerte. Va a comparecer la ministra, vamos a ver, porque la ministra es la principal responsable del CNI, la ministra de Defensa. No hay fecha que sepamos todavía. No hay fecha, ha pedido la comparecencia. No creo que tarde mucho en esa comparecencia, porque además se le va a hacer urgente por la presión de los independentistas que quieren una comisión de investigación. En fin, todo esto va a acabar en el Congreso y va a acabar con explicaciones. Vamos a ver si suficientes o no. Yo creo que cuanto más tarden, más crecerá la bola. Bueno, hoy ha sido investido presidente de Castilla y León Fernández Mañueco, que a pesar de que va a ser el primer presidente autonómico de España que va a gobernar con la extrema derecha dentro de su gobierno, dentro de su Consejo de Gobierno, el Mañueco hoy en su discurso de investidura ha ofrecido: ofrezco moderación, diálogo, tolerancia, integración y un espíritu abierto y constructivo que permita crecer con la diversidad de opiniones y con el debate público. A la investidura de Mañueco no ha acudido el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, evitando la foto con Vox. Él se ha quedado en la sede de Génova reuniéndose con sindicatos y patronal a los que él mismo había convocado para hoy, haciéndolos coincidir con la investidura de Castilla y León, a la que no tenía ningún interés político en acudir. Pues mire, yo es que estoy aquí, entonces o no hablo con los sindicatos y no les presento la propuesta antes de que la evalúen también mis compañeros en el Comité Ejecutivo, que es el miércoles, o le voy a dar un abrazo a Alfonso, ¿no? Esta supuesta urgencia por presentarles hoy el plan económico a los agentes sociales, porque el miércoles se lo tenía que presentar al Comité Ejecutivo del PP, esto lo primero es de aurora boreal, porque ¿qué hace un líder del PP presentando primero a terceros el plan económico y después ya al Comité Ejecutivo del PP, ¿no? Eso por un lado. Luego los propios sindicatos nos decían ayer, a nosotros nos llega citado el jueves y estupendo. Habríamos dicho que sí. Fueron ellos que nos dijeron el martes. ¿Qué proyecta Feijóo, Santiago, no acudiendo hoy a Valladolid a la investidura del primer presidente autonómico del PP que se produce bajo el liderazgo nacional de Feijóo en el PP? ¿Qué proyecta Feijóo? Pues deja claro cuáles son sus prioridades. Desde luego no gobernar con Vox. Ha repetido como un mantra durante toda la precampaña que ha hecho hasta llegar a ser investido presidente del PP, que quería gobernar desde la mayoría. Y hoy pues tenía la elección de ir a hacerse una foto y bendecir ese gobierno con una imagen de apoyo, y ha decidido quedarse y además elegir un tema que es el tema sobre el que va a trabajar Alberto Núñez Feijóo, la economía. Va a polarizarse muy poco en debates políticos estériles y se va a centrar muchísimo en el guión económico, que es lo que por regla general le suele funcionar bien al Partido Popular. Pero desde luego manda un mensaje y lo manda claro y nítido. No quiere gobernar con Vox, prefiere gobiernos donde Vox no tenga influencia. Y a eso se ha consagrado también en la forma de hacer otra cosa, lo que le digan los números, y otra cosa será cuando se abran las urnas. Pero desde luego que este no era el escenario ideal que él había elegido, es evidente. Que tiene un nuevo escenario y que lo va a marcar todo, y que son las elecciones andaluzas, eso sí que es evidente, y que no hay ninguna encuesta que dé al Partido Popular que no gana en Andalucía, eso también es evidente. Lo que hay que ver es cuánto le hace falta Tampoco hay a la que diga que puede gobernar solo, ¿eh? A la moderación de Juanma Moreno, cuánto le hace falta a Vox. Si tiene un resultado más parecido. El problema lo tiene el Partido Socialista, que se está desangrando en Andalucía y que además está teniendo trasvase suyo, de voto suyo, hacia Vox. Algo que vamos a tener que estudiar, porque los cordones sanitarios de los que hablamos incesantemente, el cordón sanitario al final está en las urnas. Palomera. En las urnas. Bueno, a mí el que el Partido Popular esté dispuesto a gobernar con Vox no me parece un debate político estéril, me parece un debate político muy oportuno. Por mucho que Alberto Núñez Feijóo pretenda escapar, huir o esconderse de una imagen de cercanía con la ultraderecha española, no quiere decir que pueda pasarse el resto de la legislatura haciendo lo mismo. Quiero decir, en algún momento tendrá que retratarse. Porque ya que hablamos de encuestas, todas esas encuestas publicadas en las últimas semanas, que parece que ya está dentro de la Moncloa o con un pie en la Moncloa el señor Feijóo, en ninguna de ellas dice que el Partido Popular pueda gobernar con mayoría absoluta.
ni tampoco con una mayoría no absoluta pero holgada que le permita gobernar en minoría. Por lo tanto, yo creo que en algún momento tendrá que retratarse. Y en todo caso, esa estrategia de ponerse de perfil ante este asunto, creo que hoy se la ha reventado Santiago Abascal con aquellas declaraciones que ha hecho en Valladolid diciendo que ya había tenido una primera toma de contacto con el señor Feijóo, es decir, que si Feijóo pensaba que Vox iba a ocultar o a mantener en un plano discreto su primera toma de contacto con la ultraderecha española, pues ha pinchado un hueso. Y yo creo que este camino lo tendrá que recorrer en algún momento, es decir, no se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Y está muy bien que quiera reunirse con los sindicatos, que yo creo que se les puede acusar de muchas cosas, pero no de falta de flexibilidad en las agendas, y por lo tanto podría haber elegido otro día para reunirse con los sindicatos y presentar ese plan económico a su comité ejecutivo. Yo creo que tiene un papelón muy complicado, porque además Vox no se lo va a poner fácil. Vamos a ver cómo empieza a rodar el gobierno de Castilla y León, pero mucho me temo que las propuestas de máximos de la ultraderecha española van a seguir siendo tema de actualidad, y que la agenda de Vox va a ser asumida, en parte ya ha sido asumida, en el discurso político del señor Mañueco. Por lo tanto, va a tener más disgustos de los esperados el señor Feijóo, y en definitiva sigue teniendo exactamente los mismos problemas que tenía Pablo Casado antes de enzarzarse en la crisis interna del Partido Popular. Es decir, sigue teniendo un problema que es cómo relacionarse con la ultraderecha española, sigue teniendo encima de la mesa el problema de la corrupción, tampoco ha querido pronunciarse y se ha puesto de perfil en los asuntos tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid con el asunto de las mascarillas, y un tercer asunto, a mi juicio, que es el sustancial y con el que tiene que seguir creciendo en esas encuestas, y es la presentación o la construcción de un proyecto político ilusionante. Hasta el momento lo único que conocemos de su proyecto político es que quiere una España sin impuestos, poco más, algo que es absolutamente inviable, no porque lo digamos nosotros, sino porque, en fin, pues no se podría sostener el estado de bienestar ni tener el país que tenemos. Por lo tanto, creo que esas tres asignaturas las sigue teniendo pendientes. Carlos Cue. Sí, que a Feijóo le gustaría que Vox no existiera, seguro. Que a Feijóo le gustaría que Castilla y León se gobernara como se gobierna Galicia sin Vox, pues por supuesto. Pero eso no es la política. La política no es lo que te gustaría, sino lo que haces. Y lo que ha hecho Feijóo, la primera decisión política relevante que toma Feijóo, es decirle a Mañueco: adelante, gobierna con Vox, negocia lo mejor que puedas. Esa es la primera decisión que toma Feijóo en cuanto cae Pablo Casado. Que no nos olvidemos, 2 días antes estaba diciendo: nunca, mientras yo sea, que lo dijo así, mientras yo sea presidente del PP, nunca va a gobernar, va a entrar en el gobierno Vox de Castilla y León. Y lo que sabemos, no sabemos cómo lo habrían hecho, pero lo que sí sabemos, porque además conocemos a los personajes y sabemos que eran bastante aventureros, es que Pablo Casado y Teodoro García Egea estaban dispuestos a forzar hasta el último día, con el riesgo de la repetición electoral encima de la mesa, hasta el último día estaban dispuestos a forzar a ver si Vox se bajaba del burro y aceptaba dejar gobernar a Mañueco sin entrar en el gobierno. Esa era la estrategia de Pablo Casado, que podía ser suicida, que podía haber acabado muy mal y con repetición electoral, porque esto ya lo vimos y ya vimos cómo acaba. Pero eso era lo que iba a hacer Pablo Casado. Y es uno de los motivos también por los que se generó tensión interna del PP, porque Mañueco le decía: no, yo quiero negociar. Y Casado le decía que no. Eso es lo que Casado iba a hacer. Y Feijóo, en cuanto que no tomó posesión, pero se convirtió naturalmente en el líder por desaparición de Casado, porque Casado se hundió, Feijóo tomó el control y le dijo: Mañueco, adelante. Eso es una decisión política muy trascendente. La más trascendente, de hecho, de las que ha tomado hasta ahora, porque acaba de llegar, como es lógico, la más trascendente políticamente, es decir, adelante. Y lo que ha hecho con esa decisión es una decisión en cadena, que lo que ha venido a decir es: le dice a Andalucía, si necesitas a Vox, adelante, y sobre todo está diciendo la tercera derivada, que es la más importante, que es: si yo necesito hacer vicepresidente a Abascal para llegar a la Moncloa, lo voy a hacer. Eso es lo que Feijóo ha hecho en las últimas 3 semanas. Un segundo, vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos.
Seguimos en la mesa del análisis de Hora 25. Esta noche la hemos desplegado con algo de antelación, hace media hora, porque a partir de 1:30, en unos minutos, vamos a ofrecerles aquí en la SER un especial histórico sobre el fusilamiento de Julián Grimau, el comunista al que el franquismo detuvo, torturó salvajemente y fusiló en una noche como la de hoy, la del 19 al 20 de abril de 1963. Es un documento con muchísimas voces, historiadores, analistas, protagonistas. Es un documento en el que este equipo lleva trabajando mucho tiempo y lo vamos a compartir con ustedes esta noche, como digo, a partir de 1:30 en Hora 25. Pero antes y a esta hora, déjenme que les dé las gracias por el dato que hemos conocido hoy. La audiencia de la radio confirma el EGM que cada día 4.366.000 personas sintonizan la cadena SER, 4.366.000, y por la noche 1.046.000 personas escuchan este programa cada día. Hora 25, 1.046.000 personas. Es uno de los mejores datos de este programa en los últimos años, un aumento del 5% respecto al anterior EGM. Pero sobre todo lo que es un orgullo enorme para este equipo, para Víctor Olazábal, Marina Fernández, Isabel Villar, Marisol Rojas, Ana Corbatón, Claudia Platero, Alejandro Becerra, Lidia Ramón, Nacho Sánchez, Chema Rodríguez y para mí. Así que muchísimas gracias por dar semejante respuesta y sentido a nuestro esfuerzo, que les garantizo que es y va a seguir siendo total. Gracias de corazón. Martes 19 de abril, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Un doble crimen de violencia machista es la principal hipótesis de la investigación que sigue abierta en Lloret de Mar, en Girona, hasta ahora, donde han encontrado a 2 mujeres, madre e hija, muertas con signos de violencia en su casa y a un hombre colgado de un árbol en el jardín. Esto el último día, ahora sí, con mascarilla, aunque mañana es mejor llevársela al trabajo por si acaso. Los responsables en materia de prevención podrán establecer las medidas preventivas que estimen convenientes. No habrá que ponerse en los andenes del transporte público. Del espionaje a políticos independentistas con Pegasus, el escándalo amenaza con romper las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno. Hasta que esta asunción de responsabilidades no se produzca, no podemos normalizar las relaciones en los términos que los teníamos hace unos días. Lo que ha pasado es absolutamente grave. Da por sentado el presidente aragonés que tras el espionaje hay organismos del Estado. El Gobierno niega que el Ejecutivo esté detrás, pero sobre si puede ser cosa del CNI. Y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta. Me lo prohíbe la ley. Guarda silencio la ministra portavoz. La de Defensa va a comparecer a petición propia en el Congreso. También Unidas Podemos ha pedido hoy que rueden cabezas en Castilla y León. El día de hoy es un día de alegría y sobre todo me congratula saber que para los próximos 4 años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free. Una alegría, según Ayuso, la toma de posesión del primer gobierno PP-Vox, que Feijóo ha preferido ahorrarse reuniéndose con los agentes sociales que le han dado una de cal. El señor Soberas no comparte ningún escenario de bajada generalizada de impuestos. El rechazo de los sindicatos y una de arena. Que hay muchísimo margen de bajada de impuestos en España. El apoyo del presidente de la COE. Un martes en el que el juez que investiga a los comisionistas millonarios del Ayuntamiento de Madrid se ha encontrado con que Alberto Luceño tampoco tiene suficientes sus cuentas para cubrir lo que le reclama. No llega ni a 130.000 euros. Se llevó 5 millones según la investigación. Y 55 días cumple la guerra en Ucrania. Rusia ha confirmado que la invasión ha entrado en una nueva fase y ha lanzado miles de ataques contra el Donbass con el objetivo de tomar el control de la región. Estados Unidos y sus principales socios, como Alemania o Reino Unido, han anunciado ya el envío de más armas porque Putin, dicen, no puede ganar esta guerra. Y un sonido más, gracias Marina, el sonido del empujón violento que le ha metido hoy el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de La Sexta, Andrea Ropero, que le estaba intentando preguntar a Ayuso en Valladolid, cuando a Miguel Ángel Rodríguez, le debía de parecer que no era el momento de preguntar, y ha empujado a la periodista. ¿Echa de menos que no está aquí hoy el señor Feijóo? Ya ha hecho declaraciones, señora. Bueno, no hace falta que me empuje. ¿No me ha empujado? Me ha empujado. No hace falta que haga usted. No le voy a tolerar. Señora. No, yo no hago el ridículo. El que está haciendo el ridículo ahora Y mismo un momento muy tenso por el que sepamos, Miguel Ángel Rodríguez no ha pedido aún perdón a esta hora de la noche, ni él ni Ayuso, y son unas disculpas que ni siquiera procederían en privado porque ese empujón ha sido público y no ha sido un empujón a Andrea Ropero, ha sido un empujón a la prensa, al derecho a preguntar. Y hablando de preguntas, una que surge: si el jefe de gabinete hace esto cuando ve claramente que le están grabando, ¿qué pasa cuando el botón de rec no está activado? Y ya lo saben, mañana entra en vigor el decreto que nos quita las mascarillas. Ya ha comenzado la cuenta atrás, se acabará. A ti, Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿A ti cómo te pillaste? Adiós a las mascarillas 700 días después. Aliviadísimo, por problemas míos cutáneos, en primer lugar, y porque caramba, es dar un paso importantísimo. Ahora llegará un momento, es cierto, que podríamos calificar muy familiar o familiarmente español, ¿no? Ese momento en el que algo no es obligatorio, o sea, que te va a permitir a ti hacerlo o no. Y parece fácil así enunciado, pero no lo es tanto. Yo estaba recordando esta tarde medidas sociales como el aborto, el matrimonio homosexual, que de repente pasaron de ser prohibidas a ser opcionales. Y lo opcional es muy impactante para según qué seres humanos. No entienden que se pueda elegir y que la gente elija lo que no eligen ellos, ¿eh? Y en el caso de las mascarillas, dejan de ser obligatorias para convertirse en opcionales. Sé que no es lo mismo y sé que tampoco es la misma gente, o eso intuyo, pero se producirá ese movimiento. Nos encontraremos esas miradas, nos encontraremos también esos gestos, incluso en algún momento alguna protesta. Porque hay gente que entiende lo opcional, o sea, la libertad de cada uno por hacer lo que le da la gana, como una afrenta a su propia libertad, que es exactamente lo mismo. Así que es bueno, creo, recordarlo hoy. La gente que quiera podrá seguir llevando la mascarilla. Nadie les va a decir nada. Es su vida. Lo que mañana, muchos celebramos es que por fin nuestra vida, se parecerá mucho más a la vida que teníamos hace 3 años, hace 2 años y medio. Y cada cual elegirá la vida a la que quiera que se parezca a la suya. Fíjate cómo se me hizo de eterna a mí la pandemia. Ya veo, ya. Hasta mañana, acabo de ser un beso. Adiós, ya sin mascarilla el de mañana. Es verdad. Vuelve la saliva. Chao. Se marchará. Se marchará. Hora 25. Aimar Bretos. Hemos avanzado esta noche en la SER a las 8:30, cuando ya habíamos iniciado Hora 25, que la justicia ha embargado todas las cuentas del comisionista de Palasaca. ¿Lo recuerdan? Alberto Luceño, el que decía eso de Palasaca. Es uno de los 2 comisionistas que aprovecharon el contacto del primo de Almeida para darle el palo al Ayuntamiento de Madrid o a las finanzas públicas de la ciudad de Madrid. El juez ha ordenado el embargo de sus cuentas, ha ido a ver qué dinero había ahí. Es verdad que se ha encontrado con bastante más dinero que esos raquíticos 247 euros que dejó en sus cuentas Luis Medina, pero tampoco llega para cubrir lo que la justicia le reclama a Alberto Luceño, que es este segundo comisionista, de hecho el que se llevó una parte sustancial, mucho mayor del pastel. Parte del dinero que cobró en comisiones ya no está, es fumado. Y en este caso también hay indicios que apestan a supuesto alzamiento de bienes cuando ya se sabían investigados. Javier Casal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Bueno, la pregunta es ¿dónde está el dinero, no? Y no será por cuentas y por propiedades. CaixaBank ha detallado al juzgado el número de cuentas, tarjetas y los depósitos de Luceño. Tiene 3 cuentas corrientes, 5 tarjetas bancarias, entre ellas varias visas de negocios, cuentas que, como dices, no cubren ni de lejos los daños ocasionados, que superan los 5 millones de euros. Luceño mantiene la cifra más abultada en una cuenta de empresa, en Takamaca Invest. Ahí tiene algo más de 120.000 euros, y en las otras 2, que son cuentas personales, apenas tiene en una unos 1.300 euros y en la otra unos 8.300. El juzgado ordena al registro también el embargo de una de las propiedades de la empresa de la que se ha apoderado, una vivienda situada en la lujosa urbanización de Somosaguas, en Pozuelo, y bloquea cualquier posibilidad de venta sobre ese inmueble. ¿Qué fue de los coches de lujo? Bueno, pues a pesar de las peticiones realizadas por las partes al juez, esos vehículos no pueden ser embargados. Hablamos de 2 coches de alta gama, un Range Rover y un Lamborghini Huracán EcoSpider, que debe ser carísimo. Coches que compró, se presume, con el dinero de las comisiones, pero que ya no son de su propiedad. Fueron transferidos el 5 de abril y el 11 de enero de este mismo año. Es decir, o sea, cuando ya sabía que lo estaban investigando. Correcto, la investigación ya estaba abierta y de hecho la Fiscalía le había dicho que no tocara nada. En fin, Javi Casal, gracias, buenas noches. Venga, hasta ahora. Santiago, apesta todo en este caso. Es increíble. Además, a los 2 se les dijo que no hicieran uso no vaciaran sus cuentas, y los dos lo han hecho. Es una investigación que lleva mucho tiempo en curso,
y que va a poner negro sobre blanco lo que estaba pasando en la pandemia. Yo creo que este caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid nos está abriendo una pequeña ventana a lo que pasó en aquellos días. Yo estoy convencido que habrá muchos más Medinas y muchos más luceños, y que iremos viendo y iremos conociendo, porque ningún organismo autónomo, ni ningún ayuntamiento, ni ninguna comunidad autónoma ha podido estar fuera de el juego y el mercado persa que existía en aquellos días para la compra de mascarillas y de material sanitario, y había comisionistas en todos los contratos, en todos y cada uno de los contratos. Es durísimo, pero esto ha ocurrido y no es algo nuevo. Lo que es asqueroso que ocurra en un momento como el que ha ocurrido, donde morían miles de compatriotas. Eso es lo que probablemente haga de este caso algo pornográfico, porque las comisiones en nuestro país son tan antiguas como nuestra democracia. Nos podemos acordar del despacho de Juan Guerra, al 3% en Cataluña, al amigo Juan Lanzas, el comisionista de los ERES. Esto no tiene que ver ni con ideologías, la corrupción, ni con clases sociales. Es un problema que tenemos en España y que no somos capaces de erradicar, y que persigue a la sociedad española. Y yo creo que hay mucho en la educación. Tenemos que hacer mucho en la educación, porque estos señores han visto como algo normal eso, mientras otros morían, hacer negocios millonarios. Palomera. Bueno, yo creo que todo lo que se tenga que investigar, por supuesto se investigue, pero ahora lo que nos está ocupando es un escándalo de proporciones siderales en el Ayuntamiento de Madrid. Sin duda. Además de por las obscenas comisiones que cobraron estos personajes, que tenían una desnutrición moral considerable, teniendo en cuenta las circunstancias por las que atravesaba el país y la cantidad de muertos que sumábamos cada día. Yo creo que hay una derivada política que tendrá que dilucidarse en las próximas semanas, y es el papel que ha jugado el Ayuntamiento de Madrid, y cómo un alcalde que llevaba bastante tiempo considerado como uno de los regidores más populares y con mayor conexión ciudadana, pues ha caído en desgracia, y es porque se está ennegreciendo claramente su figura. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la mentira en política tiene que tener en algún momento algún precio a pagar, y el alcalde ha mentido claramente en toda esta historia. Ha mentido cuando dijo que no había hablado nunca con uno de los comisionistas, ha mentido cuando dijo que el ayuntamiento no había sido perjudicado, ha mentido en una sucesión de afirmaciones que están todas ya puestas negras sobre blanco en el escrito de la Fiscalía y en las declaraciones que hemos ido conociendo de los que han pasado por los tribunales. Por lo tanto, yo creo que más allá de lo obsceno que nos pueda parecer el papel de estos personajes, en este momento a mí me interesa mucho la derivada política, y la derivada política es que alguien en el Ayuntamiento de Madrid, que claramente dijo haberse sentido estafado, debería de haber defendido los intereses de los madrileños y de las arcas públicas en los tribunales, cosa que no hizo. Cuando una administración se siente estafada, va y denuncia a los estafadores, y el Ayuntamiento de Madrid se cruzó de brazos, cosa que no hizo con otros contratos en los que también se vio perjudicado, es decir, persiguió judicialmente el sobrecoste de algunos contratos y hizo la vista gorda en el asunto de los comisionistas, estos que estamos conociendo a fondo en las últimas semanas. Efectivamente, yo creo que hay que separar. Una cosa es la investigación general que se puede incluso llegar a hacer sobre lo que pasó en pandemia y los contratos, porque se levantaron, el gobierno autorizó hacer los contratos públicos de una manera mucho más flexible, pues los contratos públicos tienen muchos controles y se levantaron esos controles, y hagamos, bienvenida sea cualquier investigación que detalle absolutamente todo eso, y el PP ya está diciendo siempre, no, bueno, pero los de enfrente también, pero hay imputados en el gobierno. Bien, bienvenidas sea todas las investigaciones, y creo que este caso además ayudará a que otros se destapen, y seguramente todo eso, pero lo que tenemos encima de la mesa es un caso con muchos detalles. De los otros tenemos algunas sospechas, algunas investigaciones indiciarias. En este caso tenemos todo, como que tú has dicho, es una investigación muy larga en la que hay todos los detalles al punto de que tenemos los emails de estos señores.
que ya es el máximo detalle que se puede tener de la estafa directamente contada por sus protagonistas, que esto no siempre lo tienen los jueces y no siempre lo tienen. Y aquí tenemos un nivel de detalle increíble. Déjame que te lea uno de esos emails. Exacto. A los que ha tenido hoy acceso a la cadena SER. Son los correos que se mandaron entre varios cargos del Ayuntamiento de Madrid, diseñando cómo iba a ser la carta con la que Almeida avaló ante China a estos señores, a estos comisionistas que terminaron llevándose 6 millones para la saca. Almeida los avaló ante China en una carta. Y decíamos al inicio de la 25, si ya esta historia es todo de vergüenza, los mails dan la medida de lo chusco que fue aquello, porque en un correo en el que ni más ni menos que la responsable de compras del Ayuntamiento de Almeida le dice a una de las secretarias de Almeida cómo tiene que ser la carta con la que Almeida iba a avalar a estos comisionistas, con uno de estos comisionistas en copia, en ese correo le dice: hay que poner todo lo que se nos ocurra en esa carta, sellos, banderas, porque los chinos son muy de eso. Pero digo, este es el nivel de detalle que tenemos, y por tanto tenemos el nivel de detalle porque también tenemos conversaciones de ellos. Quiero decir que es que realmente es un caso que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Por tanto, compararlo con otros casos que ya saldrán en su momento y tengamos toda la información no tiene sentido. Lo que tenemos encima de la mesa es un caso, además no es un ayuntamiento pequeño, no es una cosa puntual y tal, no. Son 6 millones de euros en la capital de España, en uno de los sitios más afectados por el COVID del planeta. No nos olvidemos que Madrid en ese momento era uno de los epicentros mundiales del COVID. Y entonces, lo que no puede ser, lo que es imposible, yo creo que no va a pasar, porque es imposible. Y en política a veces las cosas se estiran un poco, pero la realidad te acaba imponiendo. Es imposible que no haya nadie del Ayuntamiento de Madrid que asuma responsabilidades por un escándalo de este calibre. Es imposible que esto no acabe con alguien del Ayuntamiento de Madrid, no sé a qué nivel, y no sé si directamente, incluso el propio Almeida, destituido o con problemas, o en fin, perdiendo su puesto por simplemente por el invigilando, que en política es la clave de todo. Santiago, porque la gran pregunta es ¿por qué nadie lo paró? Pues claramente la única respuesta razonable es porque estos señores tenían unos contactos al máximo nivel y eso les permitía reducir las sospechas al mínimo, porque si no, alguien habría sospechado muchísimo más y lo habría parado. Santiago. No es que sea obsceno, ¿eh? Yo, a ver si no me habéis entendido bien, no es que sea obsceno, es que es pornográfico. Este caso, lo de estos dos señores no tiene punto de comparación. Pero después de una investigación larga de más de 1 año y medio, la Fiscalía ha sido incapaz de imputar un delito al Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, los comportamientos delictivos a día de hoy del Ayuntamiento de Madrid no existen. Otra cosa bien distinta, Carlos, es la voluntad política. La gente no dimite solo. No. Ya, pero yo creo que lo peor que podemos hacer, Santiago, es banalizar la mentira. Yo no estoy... pero déjame que acabe. Si Esther, si me dejas un segundo, termino, porque es que además voy a coincidir en casi todo contigo. No se puede gestionar peor una crisis política. ¿Qué hacía el señor Almeida en Málaga en una procesión con la que tenía formada en su ayuntamiento? No se puede gestionar peor una crisis política. Es imposible. O sea, Almeida, aquel señor que iba al hormiguero y aquel señor que planteaba los pactos de la villa y que era un alcalde triunfador, oye, es alguien desdibujado, que tiene una crisis importantísima, con dos señores que han... Dos crisis, que es que todavía no ha resuelto la del espionaje. Bueno, esa veremos, porque tiene además la última palabra en la comisión del espionaje la tiene un señor que se llama Ángel Carromero y que está en la calle y que tiene muchísima información de los últimos 20 años del Partido Popular en mensajes y WhatsApp. Así que sí que lo tiene. Palomera. No, que yo decía que independientemente de lo que representen estos personajillos, lo que no podemos hacer es banalizar la mentira. No, ya a mí me da igual dónde esté el alcalde de Madrid, si está en una procesión o está en misa. Pero sí me importa que, como tú bien has dicho, Santiago, la Fiscalía llevase 1 año y medio investigando esta historia, el Ayuntamiento tuviese conocimiento de esto y el alcalde de Madrid dijera públicamente hace 2 semanas que conoció el asunto por la prensa. Hombre.
Hombre, yo de esto si no se enteró de que estaba la Fiscalía y habían desfilado algunos de sus funcionarios para declarar por la Fiscalía, hombre, yo creo que esto no lo podemos pasar por alto. Ya no entro, que lo hemos recordado previamente, los mensajes que cruzó, las llamadas que había hecho y todos los detalles que hemos ido conociendo, ¿no? A mí me parece que esto de mentir en política en algún momento tiene que pasar factura, vamos. Y además de todo eso, es que es absurdo, porque yo creo que Almeida, cuando estaba mintiendo, efectivamente, cuando dijo también, bueno, no, es que esto lo que pasó es que un primo mío le pasó un email de la jefa de compras y eso es toda la gestión que hizo y que es la gestión que se hacía con todo el mundo, Almeida tenía que saber en ese momento ya toda, no sé si con detalle, pero algo tendría que saber después de año y medio que había sido interrogada la jefa de compras, que habían pasado montones de cosas, tenía que saber que la Fiscalía tenía un montón de información de este caso, con lo cual, además de mentir, es que es un irresponsable, porque para sus propios intereses la estrategia de defensa no puede ser peor, porque se ha sabido todo, no a los años, como ha pasado a veces con el PP de Gürtel, no se ha sabido todo a los 3 o 4 días, porque la investigación ya estaba muy avanzada y él lo tenía que saber. Por cierto, sobre políticos que van a tener que dar explicaciones, acabáis de publicar en el diario.es, Palomera, una noticia que dice así: el nuevo consejero de Cultura de Castilla y León, que es de Vox, cobró de la Universidad Complutense por asesorar a una fundación pública que él dirigía. Sí, es una información de nuestra compañera Laura Cornejo y es del nuevo consejero, como tú bien dices, de Cultura de Vox, del gobierno del señor Mañueco, que tiene cuando menos una biografía curiosa, porque recordemos que hizo campaña por Herri Batasuna en los tiempos duros de ETA, cuando ETA existía y ETA mataba, y ha acabado donde ha acabado. Bueno, dicho esto, efectivamente, lo que nuestra compañera cuenta en el diario.es es que para poder cobrar 2 sueldos, es decir, el de catedrático de la Universidad Complutense, como era incompatible con el sueldo de la fundación que iba a dirigir, lo que hicieron fue una treta contractual o 2 contratos opacos, por los cuales la Universidad Complutense contrataba con la fundación que él iba a dirigir, que era una fundación dedicada, se llamaba el Instituto de la Lengua, y la fundación facturaba a la Complutense y la Complutense a su vez pagaba la remuneración al consejero de Cultura. Bueno, es un caso claro de la doble moral de los portavoces y los dirigentes de la ultraderecha española, que habla mucho de los chiringuitos y de los sobresueldos, pero en realidad este señor lo que hizo fue presidir o dirigir un chiringuito, porque así era conocido en Castilla y León el Instituto del Español, donde además se pensaban los miembros del patronato que este señor dirigía el instituto sin cobrar un solo euro, y ahora se han descubierto estos 2 contratos absolutamente opacos. O sea, que los miembros de la fundación pensaban que su director o su presidente no estaba cobrando nada y en el fondo estaba cobrando. Sí, ellos pensaban que era un trabajo que hacía puramente altruista, ¿no? Y ahora se ha descubierto que no fue así, puesto que el diario ha tenido acceso al contrato. Oye, me quedan unos minutos. Quiero preguntaros por vuestro análisis político de lo que está haciendo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que sigue mareando la perdiz sobre cuándo va a convocar el adelanto electoral, que ya todo el mundo da por hecho que va a ser antes del verano en Andalucía. Marea la perdiz Moreno hasta el punto extremo de plantear hoy que por qué damos todos por hecho que se va a votar en domingo. ¿Por qué en domingo? Porque un sábado no puede ser. ¿Por qué no podría ser un viernes? Antes de los finales, en verano hace mucho calor. Todo está abierto. A ver, esto es solo una manera de seguir, como digo, mareando la perdiz, controlando ciclos informativos con este desoje de la Margarita, haciendo que se hable de esto y no de gestión. ¿O realmente se está planteando, Moreno se puede estar planteando una jornada electoral en día laborable con lo que ya se demostró en su día en Madrid, que tiene de desmovilizador para determinados segmentos, sobre todo de la clase trabajadora? ¿Cómo lo veis? No, yo creo que realmente no está mareando la perdiz. Quiero decir que creo que no veo una gran estrategia política detrás de estas declaraciones que simplemente es para ganar unos días, porque es que todo el mundo sabe ya, bueno, no sé que cambie muchísimo de opinión, pero todo el mundo da por hecho que la decisión está prácticamente tomada y que la va a anunciar la semana que viene. O sea, es que simplemente es ganar una semana, esquivar unos días, generar un poco de esta cosa que le pasa a veces a los presidentes, ¿no? Que tienen
tienen el enorme poder de convocar o el enorme poder de decidir gobiernos, y a veces juegan un poco a eso que a mí nunca me acaba de convencer, ¿no? Ese jueguito como de yo lo sé y tú no, y como, bueno, ya sé que me estás preguntando, pero bueno, voy a esperar un poco más para decírtelo. Bueno, yo creo que todo el mundo da por hecho en Andalucía, pero aquí hay gente con más información que yo, pero a ver, Santiago, todo ¿qué el mundo da por manejas? hecho en Andalucía que son a finales de junio, y está la única duda entre dos fechas. Martínez Vares. Pues sí, yo estoy en las mismas. Está mareando la perdiz. Puede estar esperando a que se concluya el trámite legal, por ejemplo, de la ley de economía circular, que llegaría en el último pleno, pero al final declaraciones como la de hoy en un consejo extraordinario de gobierno en Málaga con su socio, al que hasta ayer a Juan Marín le andaban preguntando si el presidente le había llamado o no para esa convocatoria electoral. Suena raro escuchar a un presidente que tiene que gobernar a tantísimos andaluces deshojando de esa manera la margarita, porque al final los andaluces somos unos ciudadanos que queremos ir a votar cuando toque, pero tenerlo claro, y tener claro por qué vamos a ir a votar. Yo creo que el presidente Moreno, que ha hecho una buena gestión, no puede empañar en este tonteo, si se me permite, sobre la fecha electoral. Es momento de poner las cosas negro sobre blanco y decirle a los andaluces cuándo van a ir a votar. Palomera, fugaz. Bueno, yo creo que está jugando al despiste, más bien, ¿no? Que no es el primer presidente que juega al despiste con la prensa por este asunto, pero no siempre votar en día laborable significa baja participación. Yo recuerdo, con motivo de las elecciones de mayo del año pasado, que en Diario hicimos una información en la que repasamos me parece que eran más de 30 veces que en España se había votado en día laborable, y desde luego no se podía sacar esa conclusión en absoluto. Señores, Santiago Martínez Vares, Esther Palomera, Carlos Cue, lo dicho, vamos a plegar hoy en este punto la mesa del análisis de Hora 25. Gracias a los tres. Placer. Gracias, hasta pronto. Vamos a cerrarle en este punto porque esta noche tenemos preparado para ustedes algo especial. Es una mezcla de periodismo, memoria y radio. 27 balas, 3 tiros de gracia y una dictadura que se disparó a sí misma. Empezamos ya en Hora 25, en unos segundos. Una noche como la de hoy, del 19 al 20 de abril, pero de 1963, a las 5:30 de la mañana, el franquismo mató a Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista, que llevaba 3 años en España trabajando en la clandestinidad. El franquismo lo detuvo, lo torturó salvajemente y lo fusiló. 27 balas y 3 tiros de gracia. Pero entre todos aquellos tiros que disparó, el régimen se pegó a sí mismo uno a su reputación internacional. El fusilamiento de Grimau supuso un antes y un después para la imagen exterior de la dictadura, por muchos intentos que hizo Fraga por blanquear lo que pasó en aquella noche, aquella madrugada del 19 al 20 de abril del 63. Grimau, como buena parte de la generación joven en los años 30, Es Carme Molinero, catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su compromiso político con la Segunda República. Él era militante de izquierda republicana, pero al iniciarse la Guerra Civil pasó a ser militante del Partido Comunista. Él era funcionario de la República, él era un funcionario, un policía de investigación criminal, y bueno, se caracterizó por, en los primeros momentos del golpe franquista, defender la legalidad republicana. Hablan Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, y el periodista Enric Juliana. Pertenecía al Servicio de Información Militar, el SIM. Pero llegó el golpe de Estado y empezó la Guerra Civil. Él profesionalmente era policía y la guerra la pasó en Barcelona. Barcelona era retaguardia republicana en ese tiempo, y era un lugar con importante conflictividad en el seno de la República. Era un hombre de los servicios secretos de la República y que había participado, por ejemplo, en la persecución y represión de lo que se llamaba la Quinta Columna. Había estado también en Barcelona durante
el episodio del PUM. Se refiere Juliana a la represión contra los trotskistas. Y posteriormente, como a la mitad de la guerra, fue destinado a Madrid ya en tareas, bueno, pues de defensa, básicamente, siempre en la administración civil. Nunca tuvo un papel destacado tampoco en la estructura militar de la Segunda República, ¿no? Pero el franquismo terminó imponiéndose en la guerra civil. Con el fin de la guerra, pues él se exilia, sale para Francia, como tantos otros refugiados. Posteriormente va a América Latina. Estuvo en Cuba y al acabar la guerra se trasladó a Francia, donde ya comenzó a colaborar, bueno, pues más activamente con la dirección del Partido Comunista de España a partir de 1944 aproximadamente. Todos estos movimientos en la vida política de Grimau sucedieron de la mano de un hombre con el que Grimau trabajó en su exilio en América Latina. Ese hombre era Santiago Carrillo, y lo cuenta el propio hijo de Carrillo. Para mí Julián era como mi tío, ¿no? Yo, de hecho, a él no le llamaba tío, pero a su mujer Angelita era tía Angelita, ¿no? De pequeño. Entonces, pues Julián está presente en mi niñez constantemente, ¿no? Él era habitual de casa, de fines de semana, de noche vieja, de mi osito de peluche de cuando nací, eso no lo recuerdo, pero las fotos están ahí, me lo regaló él, ¿no? Y era mi tío, ¿no? Era un tío muy próximo que había estado trabajando con mi padre en América Latina durante la Guerra Mundial y después con él en la dirección del Partido Comunista, y era una persona así presente constantemente, cariñoso. Yo claro, recuerdo más esa vertiente personal, no he tenido desgraciadamente la vertiente política con él, ¿no? Esa vertiente política de la que habla Carrillo es la que conduce a Grimau finalmente al aparato del PC. Fue en el 5º Congreso del PC, que se celebró en Praga en 1954, cuando fue elegido miembro del Comité Central, que es, digamos, la base de la dirección de un partido comunista. Piénsese que desde los años 50, entrando y saliendo de la España franquista, pues hombre, hay que ser inteligente, hay que saber moverse. Julián fue un hombre siempre muy pegado a la realidad española. Su intención siempre era volver a España y de hecho él, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, sus tareas en la estructura clandestina del Partido Comunista de España era mantener contacto con el interior y él siempre insistía mucho en trasladarse a España. Y así ocurrió. Era de un activismo muy intenso y fue él quien solicitó trasladarse a España. Jugándose la vida, como se comprobó, ¿no? Entrar en España significaba asumir que en un momento u otro ibas a caer. ¿Pero por qué Grimau? Probablemente en principios de los años 60, en París y en otros centros del exilio, quizá tampoco había cola de voluntarios para cruzar la frontera clandestinamente y ponerse al frente del aparato clandestino del PC en Madrid. Hubo incluso mucho debate en el seno del Partido Comunista de España si había sido adecuada la decisión de enviar al interior a Julián Grimau por ser un hombre con un perfil de funcionario durante la República, es decir, fácilmente identificable. Ha habido siempre a posteriori una cierta discusión sobre si el Partido Comunista fue prudente al enviar al interior de España a un hombre con ese expediente. Habían elementos de peligro. Tiempo después, Jorge Semprún, cuando ya estaba enfrentado a Santiago Carrillo, terminó achacándole la decisión equivocada, decía, de haber mandado a Grimau a España. En esas cosas tampoco hay, ni mucho menos una situación de clandestinidad, tampoco hay unos archivos que digan claramente cómo fue, pero el caso es que 5 años después de ser elegido miembro del Comité Central, ya en 1959 sí consigue instalarse ya como, no voy a decir definitivamente, pero ya de una forma más permanente en el interior, organizando la resistencia y las redes de resistencia del Partido Comunista de España. De manera que en ese momento, porque es un momento muy álgido, en Madrid
Coincidió con otros dos importantes dirigentes comunistas, Jorge Semprún y Francisco Romero Marín. Víctor Díaz Cardiel tuvo contactos con Julián, no sé si el mismo día de su detención o el día anterior. Fundamentalmente, él tuvo una tarea muy importante de organización del partido en Madrid. ¿Cómo era la vida de Grimau en la clandestinidad? Bueno, la vida en clandestinidad es una vida pues aislada de la familia, con cambios permanentes de domicilios. No existía una red de pisos clandestinos porque tampoco el partido tenía ese patrimonio. Lo que existía era una red de apoyo muy importante, social. O sea, lo que eran casas de miembros del partido, de colaboradores. Vivían en la clandestinidad en una España que empezaba a moverse. Desde el inicio de la década, el régimen tuvo que enfrentarse al reto de una sociedad en rápida transformación y al crecimiento de una conflictividad social cada vez más significativa. Al principio solo era obrera, pero en poco tiempo también fue estudiantil. En el año 62 se había producido algo novedoso, la primera huelga general de carácter general en España. Comenzó la gran huelga, la huelgona. La huelga general de Asturias, que empezó en un pozo minero, se fue extendiendo a otros pozos mineros, se extendió después a la industria y acabó adquiriendo casi un carácter de huelga general. El Partido Comunista de España había tomado una posición, la guerra había concluido, había que optar por la reconciliación y por defender los derechos de los trabajadores al margen de en qué bando hubieran luchado en la guerra civil, ellos o sus familias. Y esa era la tarea que estaba haciendo la estructura del partido. En esos años, el Partido Comunista de España sí creía que había posibilidades de debilitar hasta hacer caer a la dictadura, ¿no? La realidad era que los militantes comunistas estaban desarrollando un tipo de oposición, digamos, oposición política a través de la movilización social, y los dirigentes franquistas tenían la idea que acabando con los activistas acabarían con los movimientos. Y es en ese contexto en el que es detenido Julián Grimau. Madrid, 7 de noviembre de 1962. La policía le había localizado a través de una delación, es decir, se había producido alguna detención y la delación es uno de los elementos trágicos de la clandestinidad. Una persona que estaba en la organización del partido, cuyo apellido, solo recuerdo el primer apellido era Lara, le entregó. Y es sabido también que esa persona después desapareció y no se ha vuelto a saber nunca nada de esa persona, ¿no? Él estaba atendiendo unas citas, llevaba varios días atendiendo unas citas y, bueno, evidentemente había habido una infiltración en una de las redes del Partido Comunista de España en Madrid y la policía lo estaba siguiendo. La policía no capturaba de inmediato cuando tenía localizado a una persona con una cierta importancia en la estructura clandestina, sino que a ser posible intentaba hacerle el seguimiento para identificar otros contactos, ¿no? Las estructuras clandestinas suelen ser compartimentadas para evitar precisamente que una delación o una debilidad de alguien ante la policía pueda afectar a toda una organización, pero siempre hay un momento en que cae alguien más, ¿no? La cita siempre tenía que ser estricta, o sea, ahí no valían retrasos. Las citas eran siempre de 2 personas, no más. Se llegaba a una hora determinada, con unas claves, se llegaba a la hora, el margen era de segundos. Si a la hora de la cita la persona no estaba con la clave correspondiente, obviamente esa cita quedaba desactivada. Julián tenía cita con esta persona. Si en la cita con esa persona es donde pasan las cosas, pues hay un primer candidato. Y si resulta que esa persona de repente ha desaparecido, y pues blanco y en botella. En ese momento, Julián Grimau no sabía que estaba viviendo sus últimas horas de libertad. Y fue ahí cuando cayó. Él es detenido en un autobús de línea en cerca de la glorieta de Cuatro Caminos, ¿no? Se subió en un autobús en Cuatro Caminos, en el cual estaba él solo y 2 o 3 miembros de la Brigada Político-Social. Y allí mismo lo detuvieron, dentro del autobús. Juan José del Águila, exmagistrado, es una de las personas que más a fondo ha estudiado el caso de Julián Grimau. Él sube en un autobús y al cabo de unos minutos él se da cuenta que en el autobús hay muy poca gente.
hay 2 o 3 pasajeros solo y que el autobús no para en las paradas. Hay la policía, entonces se pone a gritar, soy miembro del Partido Comunista, se intenta llamar la atención, ¿no? La consigna del partido en ese momento era inmediatamente gritar el nombre y reclamarse como militante comunista, evidentemente, para que alguien lo oyera y esa información además pudiera llegar no solamente a la dirección del partido, sino que también pudiera llegar al exterior, a medios de comunicación, a que se conociera, ¿no?, que esa persona había sido detenida. La noticia llegó hasta París. Fue un mazazo, ¿no? Y el hecho de saber que su vida peligraba, pues mucho dolor. Un dolor que solo acababa de empezar. Cuando detienen a Julián Grimau, lo llevan directamente al gran centro de la Brigada Política y Social, que era la Dirección General de Seguridad, la Puerta del Sol, el edificio que actualmente es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y allí está días siendo sometido a interrogatorios y torturas. Y la policía se vengó de él, la policía franquista se vengó de él porque él había sido un policía de la República. Bueno, las torturas que se hacían en la Dirección General de Seguridad eran muy conocidas, ¿no? Eran desde los ahogamientos, los submarinos, los golpes. Era muy habitual las quemaduras con cigarrillos en todo el cuerpo. Eso era un ensañamiento muy habitual. Estar colgados para descoyuntar huesos durante mucho tiempo mientras que eran golpeados. Y sobre todo esa estrategia de hacer perder toda percepción del tiempo, del espacio, ¿no? Es decir, permanecían constantemente en los sótanos con las luces encendidas y a cualquier hora del día o de la noche podían salir y ser llevados a salas de tortura. Había una consigna: resistir y callar. La militancia clandestina también tenía por costumbre aguantar duramente las primeras horas y desear perder la conciencia rápidamente. Quiero decir, lo peor que te puede pasar en esa situación es aguantar sesiones de tortura prolongadas durante horas. Mientras peor te traten y antes pierdas la conciencia, entre comillas, menos sufrimiento, ¿no? A la vista de que no existieron grandes caídas de la estructura del Partido Comunista de España, pues evidentemente no contó nada. Probablemente si hubiera contado algo, pues no habría sido tan duramente torturado, ¿no? Romero Marín compartía piso con Julián Grimau, ¿no? Y no se cambia. Porque mi padre se lo reprochó. Mi padre dijo, pero como medida de seguridad te tenías que haber cambiado. Dice, yo sabía que Julián no iba a hablar. Yo sabía que Julián... Entonces, para Romero Marín, para Paco... consideraba que habría sido una muestra de desconfianza y no se cambió de piso. Grimau no habló a pesar de que las torturas se llevaron al límite, hasta el borde de la muerte. Grimau cayó desde una ventana de la Dirección General de Seguridad. La versión policial, que en un momento del interrogatorio, Grimau se subió a una silla, abrió la ventana y se arrojó por la ventana por su propia voluntad, ¿eh? Esa versión también la aceptó el juez de guardia. La policía sostuvo que él se había tirado en un momento de desesperación. La versión del Partido Comunista siempre fue de que le habían tirado por la ventana. No se mató de milagro. Eso incluso los informes forenses que luego se han conocido indican sin mucha duda que fue arrojado. Más bien lo que parece es que las sesiones de tortura habían sido tan intensas que debió perder el conocimiento y debieron pensar que lo habían matado. Explican quienes lo han estudiado que fueron 4 pisos de caída hasta el suelo. Esa es otra indicación también que pone de manifiesto que evidentemente intentaron matarlo tirándolo desde un 4º piso, porque no se interrogaba a las personas en los pisos superiores. Las salas de interrogatorio y de torturas estaban en los sótanos precisamente para que nadie tuviera percepción, no viera luz del día y siempre con una bombilla para hacer perder eso, la ubicación espacial, temporal, desorientar y facilitar los interrogatorios, ¿no? Intervinieron una lesión, una fractura de la base del cráneo y tenía una especie de
de hueco así en la cabeza. Se partió la cabeza, una gran herida que le descompuso el cráneo, y lo sorprendente es que sobrevivió en muy difíciles condiciones, pero sobrevivió. Sale del hospital donde lo operaron y lo llevan a Carabanchel. En Carabanchel entonces había 2 galerías donde llevaban a los presos políticos. Yo he leído biografías de gente que habló con Julián Grimau en los pocos días que estuvo allí en Carabanchel. Y todos llegan a la convicción de que él tenía muy claro de que se lo iban a cepillar. Comenzó entonces la cuenta atrás para un juicio sumarísimo, un consejo de guerra, no un caso civil, porque a Grimau lo acusaban por supuestos crímenes durante la guerra civil. Estaba moribundo, o sea, está en una instalación hospitalaria militar, y bueno, pues cuando ya ven que pueden tenerlo en condiciones para soportar un consejo de guerra, pues es cuando lo llevan al consejo de guerra. O sea, esperaron el tiempo necesario para que se pudiera recuperar y pudiera sentarse en la silla. La dictadura apuntaba a Grimau por un delito de rebelión militar continuada, un supuesto delito que habría comenzado el 18 de julio del 36 y que habría terminado el 7 de noviembre del 62, el día que lo detuvieron, 26 años después. La acusación de crímenes de la guerra civil, casi 30 años después, una acusación que además no se basaba en ninguna prueba, en buena medida era una muestra de las características de la dictadura. Los consejos de guerra, que eran uno de los instrumentos represivos fundamentales de la dictadura contra la oposición democrática, pues entraba dentro de ese marco general de represión amplia y brutal que hizo la dictadura contra quien se oponía a su absoluta falta de legitimidad. Carlos Jiménez Villarejo, jurista, exfiscal anticorrupción, es una de las voces que mejor conoce cómo impartía justicia la dictadura de Franco. El mismo año en que fue detenido Grimau, en el 62, Jiménez Villarejo empezaba su carrera en la Fiscalía. No eran tribunales, eran vulgares instrumentos de represión política basada en razones estrictamente ideológicas de las personas que eran sometidas a juicio y condenadas a largas penas de prisión o directamente condenadas a muerte y fusiladas, como ocurrió con el caso de Julián Grimau. La guerra había terminado un cuarto de siglo atrás, pero seguía imperando la jurisdicción militar. El Consejo de Guerra fue muy forzado porque se retrasa la entrada en vigor del Tribunal de Orden Público precisamente para que la justicia militar pudiera mantener la competencia todavía como si España estuviera en tiempo de guerra. En el 62, 23 años después de haber acabado la guerra de España, pues seguía funcionando estos tribunales militares de excepción. El mismo Fraga en su memoria dice que había una predisposición para reducir la jurisdicción militar y crear otra cosa. Entonces la solución a la que llegan es crear una jurisdicción especial. Lo que suponía la ley de orden público era pasar la represión política a la jurisdicción ordinaria. ¿Pero qué hizo la dictadura? Porque tenía abierto el caso de Grimau, acusado de crímenes de guerra. Estuvieron reteniendo ese proyecto de ley de creación del Tribunal de Orden Público hasta que se celebró el Consejo, lo fusilaron. La decisión estaba tomada. El líder comunista no iba a evitar esa jurisdicción militar ni sus consecuencias. Se pretendía dar un escarmiento a Julián Grimau, desde el primer momento se le pretendía fusilar, e iban a matarlo, o sea que Julián Grimau se había convertido como en el rehén, en la pieza más preciada del franquismo. El polémico juicio finalmente se celebró el 18 de abril de 1963, un solo día de juicio. Un sinfín de irregularidades. El Consejo de Guerra fue luego muy cuestionado. Hubo personajes absolutamente deleznables. Por ejemplo, Manuel Fernández, ponente de la acusación, que era militar, no tenía título jurídico ninguno. No se permitió a la defensa de Julián Grimau que ejerciera la defensa, precisamente por un tribunal militar. Una de las tareas esenciales de la preparación de la defensa de Julián Grimau fue una de las primeras abogadas que hubo colegiadas en el Colegio de Abogados de Madrid. Creo que la primera mujer, que era María Luisa Suárez. Asumió la tarea también con ella Amandino Rodríguez. Amandino era un gran abogado. Pero ninguno de ellos pudo ejercer porque no eran militares. Y aquí surge una persona
a la que el Partido Comunista de España le tiene todo el reconocimiento, el capitán Alejandro Rebollo, sin ser un hombre en absoluto comunista, hizo una tarea de defensa espectacular, muy valiente y de una altísima calidad jurídica. O sea, Rebollo defendió en aquel juicio y durante toda su vida que las acusaciones del franquismo contra Grimau eran falsas. Grimau no figuraba en la causa general de la guerra, ni se probó que participara en una checa, un centro de detención político de Barcelona, nada. Esto lo explicó el propio Rebollo en una entrevista en El País décadas después. Todo fue, según él, según Rebollo, todo fue una burla a la verdad y a la democracia. Rebollo lo que pidió fue la absolución de estos cargos y pidió una condena de 3 años por algo que reconocía Julián Grimau, que era militante del Partido Comunista de España. Obviamente era un delito. Rebollo nunca fue un hombre de izquierdas, pero sí fue un hombre que por sus valores y su comportamiento pues era un demócrata, ¿no? Un demócrata pues que se vio en esa situación, ¿no? Todo el agradecimiento de la democracia española a personas como esta, ¿no? Quiero decir que al final pues en el franquismo era un aparato de Estado y al final pues la gente me imagino que tenía que sobrevivir, ¿no? Es una persona digna, una persona sensata, un jurista. O sea, quiero decir que cualquier jurista se daba cuenta, cualquier jurista valiente. El Consejo de Guerra condenó a muerte a Grimau y al día siguiente se celebró el Consejo de Ministros que pudo haberlo indultado o haber conmutado su pena. Todos los ministros que han escrito su memoria sobre ese día, todos dicen que fue uno de los consejos de ministros más importantes porque hubo que decidir si se fusilaba o no a Julián Grimau. Solo hubo un ministro que se opuso políticamente, digamos, porque entendía que no era muy inteligente en ese momento realizar ese fusilamiento, que fue precisamente el ministro de Exteriores, Fernando María Castilla, que debía tener una percepción de cómo era el mundo, ¿no? Más allá de las fronteras españolas, ¿no? Y claro, y percibir claramente que había una campaña internacional desde el primer momento denunciando el asesinato que estaba cometiendo el régimen franquista. En esa campaña participaron muchísimas organizaciones de todo el mundo. Consiguió que más de 800.000 telegramas llegaran a Madrid. Y el mismo Fraga reconoce que el despacho se le llenó de cartas y postales que vinieron de todo el mundo. Todos los cartuchos posibles se intentaron y hubo una enorme respuesta internacional. Se produjeron manifestaciones en capitales europeas y latinoamericanas. Nadie pensaba que a esas alturas el franquismo volviera a fusilar y sobre todo el partido yo creo que tenía mucha confianza ante la importante campaña de solidaridad internacional que se desató. Y al final consiguió que importantes dirigentes europeos, desde Willy Brandt a la reina británica Isabel II, el Papa Juan XXIII, el futuro Papa Pablo VI, todos ellos solicitaron clemencia a Franco. Khrushchev envió una carta a Franco con el encabezado excelentísimo señor. Eso tuvo su peso. Yo creo que moralmente, digamos, ensanchó las bases del antifranquismo. La ola de solidaridad fue tan amplia. Kennedy, el Papa. Esas dos fueron llamadas más personales de Angelita, la mujer de Julián, ¿no? ¿Qué llevó a Kennedy a involucrarse él personalmente en algo que estaba sucediendo dentro de España? Pues que en el año 1962 la ejecución de un opositor en Occidente era algo que contravenía un punto esencial de lo que entonces se llamaba la Guerra Fría, que era la batalla por la reputación. Occidente tenía que ganar esa batalla y la acabó ganando, pero no la podía ganar fusilando opositores. Es que fueron hasta la reina Isabel la que intercedió por la vida de Grimau. Dolores Ibarrurri se dirigió a Pilar Primo de Rivera como de mujer a mujer. O no sé, intelectuales como Jean-Paul Sartre o Yves Montand, todos ellos se pronunciaron. Incluso, bueno, hay una famosísima canción de Violeta Parra. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte
como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por los sembrados, regado con tu sangre, Julián Grimao. Tanto la viuda como las hijas, pues hasta el final estuvieron pendientes de lo que podía ser un indulto final. Pues no, pues una mínima sensibilidad, pues inteligencia política, pues habría llevado a pensarse esto y conmutar la sentencia, la condena de muerte, pues conmutarla por una cadena perpetua. No fue así, y a Grimao ya solo le quedaban horas. Ya cuando entró de madrugada ya, pues ya se vio que eso era imparable. Van a por el abogado militar que le defendió, Rebollo van a por él a su casa y le dicen que se vista con el traje de gala, porque el Código de Justicia Militar establece que el abogado que ha defendido al reo que está condenado a muerte le tiene que acompañar. Entonces lo llevaron al Carabanchel. Debajo del centro de la cárcel había las celdas de condenados a muerte, y en esa celda Rebollo permaneció durante toda la noche. Dice que lo único que le interrumpía era el médico que entraba de vez en cuando para chequear la salud de Julián Grimao, y dijo que estaba absolutamente tranquilo. Hubo una anécdota muy curiosa, y es que Grimao le tuvo que animar al abogado. No te preocupes, si lo has hecho muy bien y tal. Y una de las cosas que hizo Julián, que tuvo un detalle con él, es se sacó una fotografía de las hijas y se la dedicó a Rebollo. Y hay un dato que, viendo papeles, es un dato muy revelativo, y es la firma de Julián Grimao cuando le notifican la condena a muerte. Esa firma es idéntica a la de Grimao de toda la vida, o sea que no se inmuta. Carabanchel, 5:30 de la mañana. La Guardia Civil no quiso formar el piquete de ejecución. El general dijo que no era competencia de la Guardia Civil hacer el piquete. Finalmente, la ejecución fue encomendada al ejército. El régimen tuvo que utilizar soldados, digamos, de leva. Entonces eligieron a gente que estaba haciendo el servicio militar de pelotón. Tú imagínate lo que es eso, ¿no? Pues con los soldados de leva, nerviosos, probablemente aterrorizados, a los que les temblaban las manos, y cuando dispararon, pues no le mataron. Cayó, evidentemente, mal herido, pero no muerto. Y tuvo que ser finalmente, con tiro de gracia, ¿no? Y el oficial que dirigía el piquete tuvo que disparar 3 disparos de gracia, porque al parecer también a él le temblaba la mano. He conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Para todos fue un tremendo shock, ¿no? Yo recuerdo que sí, fue una situación de realmente abatimiento. Fue un golpe durísimo para el Partido Comunista, cuenta Santiago Carrillo, hijo, pero lo fue sobre todo para la mujer y las hijas de Grimao, que recibieron la noticia allí en París. Creo que eso es indescriptible, y por mucho empatía que uno tenga, no te puedes hacer a la idea lo que supone que con 10 años tendrían Lolita y Carmen. Se llevaban muy pocos meses entre ellas, que te quiten al padre de esa manera y tan, fue terrible, ¿no? Estuvieron unos días, un par de semanas en nuestra casa,
y Angelita estuvo en casa de otros amigos para ayudar acompañarla por lo menos en esos primeros momentos del shock y de lo que había supuesto todo aquello, ¿no? Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, que amargo suenas, las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Habla Santiago Carrillo. Españoles, quiero hablar de lo que representa el caso Julián Grimau como síntoma, como expresión del calvario de España bajo el franquismo. Para mi padre fue un mazazo, ¿no? Para él fue tremendo, ¿no? Mi padre es un hombre que interiorizaba mucho todo, pero al poquito tiempo de eso volvió a aparecer la úlcera sangrante de estómago y yo creo que eso era la manera en que eso se estaba manifestando, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo es que en aquel momento en el que el régimen objetivamente buscaba, les habían iniciado gestiones en Bruselas para buscar alguna fórmula de asociación, o sea, aproximación al mercado común, o sea, ese momento que la España cambia en los años 60, el turismo, etcétera, etcétera, porque en aquel contexto el franquismo da esa señal, envía esa señal que incluso a los norteamericanos les sorprendió. Y ¿cómo tú vas a fusilar a alguien si estás enviando emisarios a Bruselas para ver si te dejan entrar o como mínimo establecer un acuerdo de asociación, que esa economía que está respirando pueda respirar todavía más, ¿no? Lo fundamental, lo que buscaba era escarmiento, no tenía racionalidad la medida, buscaba escarmiento, digamos que era un aviso a navegantes para intentar frenar la contestación interna que empezaba a manifestarse cada vez con mayor intensidad, ¿no? Aquí lo que siempre pensó mi padre, y yo creo que tiene mucha lógica, es que tenían un dirigente del Partido Comunista de primer nivel que no habló y se quiso dar un aviso, ¿no? Una lección. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que es un acto de afirmación de la autoridad. O sea, fue una dictadura con todas las palabras, con instintos criminales. Y cada vez que se vio en dificultades, mató. Empezó matando y murió matando. Dentro de España hubo la contestación que podía haber en una dictadura férrea. En algunos sitios sí que se produjeron manifestaciones. En Barcelona algunos estudiantes, profesores muy jóvenes fueron a Canaletas, a las Ramblas, protestaron y fueron detenidos, con lo cual tuvo graves consecuencias. Pero la gran contestación, el gran shock fue el que se vivió fuera de España. Lo que viene es a profundizar la imagen represiva del régimen. Un gran desprestigio del régimen franquista a nivel internacional. El franquismo salió tocado y si alguien tenía dudas de la naturaleza del franquismo, si alguien pensaba que el franquismo podía reciclarse, pues con esto quedó claro que no era posible. Y ya el régimen, ya de antemano, ya preveyendo eso, editó varios folletos que se encargó de distribuir a la prensa extranjera, en los consulados y en las diplomacias, varios folletos sin pie de imprenta, sin poner la autoría. Y uno era del Ministerio de Asuntos Exteriores y otro del Ministerio de Desinformación de Fraga. Por eso el papel de Fraga fue fundamental. Fraga tuvo un papel importante. Manuel Fraga y Iribarne, en aquel momento era ministro de Información y Turismo. El Ministerio de Información era el Ministerio de Desinformación, en realidad, y de contrapropaganda. El papel de Fraga es, la verdad, bastante lamentable en todo lo que tuvo que ver con Grimau. Fraga firmó una sentencia de muerte contra una persona que su delito era ser militante del Partido Comunista de España. Ese era su delito. Fraga fue quien dirigió la campaña para contrarrestar
el descrédito internacional que provocó la detención y el fusilamiento de Grimau, y no se ahorró de llamar al dirigente comunista un asesino repugnante. Bien, Fraga lo que hizo fue enfocar la cuestión de la siguiente manera. Aquí no estamos juzgando ni condenando a un opositor al régimen, pero estamos juzgando y condenando a un policía de los servicios de la inteligencia del comunismo durante la Guerra Civil. Por lo tanto, estamos ajustando cuentas con lo que pasó en la Guerra Civil. A la familia se le negó durante años saber incluso dónde estaban los restos de Grimau. Primero estuvieron en el cementerio de Carabanchel, pero de forma secreta, sin que nadie supiera dónde habían ido, dónde habían estado depositados. Era un secuestro, o sea, lo que hicieron con Julián Grimau era un secuestro, y la falta de humanidad del régimen franquista pues era absolutamente evidente. Pero luego, a través de la familia, consiguieron recuperarlos y trasladarlos al cementerio civil. Yo fui testigo de ese traslado, y entonces nos concentramos allí un grupo de gente, y la policía tomó el recinto del cementerio civil. Incluso hubo detenciones. Y a partir de ahí empezó una lucha de la familia por anular la condena a muerte de Grimau, que todavía hoy, 2022, no ha sido anulada, sigue vigente la condena. La nulidad del proceso, formalmente, del proceso del Consejo de Guerra no se ha producido. Ni el régimen franquista, ni en democracia, nunca ha habido facilidades ni voluntad para revisar y para anular esa condena. O sea, eso no ha tenido ningún efecto. El intento por anular la condena en democracia llegó a la sala militar del Tribunal Supremo, pero solo el presidente de esa sala votó a favor de anular la condena. Lo cuenta Carlos Jiménez Villarejo, el hermano de aquel juez que se quedó solo. Del caso Grimau recuerdo la complicidad de la magistratura española cuando rechazó el recurso de revisión que interpuso su viuda en el año 90, y dentro de ese contexto la existencia de un voto particular de un magistrado, que era exactamente el presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en aquella fecha, José Jiménez Villarejo, que disintió del voto mayoritario y estimó que el recurso de revisión debía haber sido estimado porque la sentencia que dictó el Consejo de Guerra, que lo condenó a muerte, era directamente nula. En principio, si sale adelante la ley de memoria que se tramita ahora en el Congreso, la condena de Grimau ahí sí quedaría anulada. Claro, con la ley de memoria democrática, pues esas condenas, la de que hay en vigor del 2007, esas condenas pueden declararse ilegítimas en un proceso individual. Precisamente ahora lo que estamos es en la nueva ley de memoria democrática, que esperamos que se apruebe en breve, donde, pues por mandato legal de iure, todas esas condenas van a ser anuladas. Obviamente, Julián Grimau no ha sido reconocido como se merece. Entre la izquierda sí. Entre la democracia, por parte de la democracia, no. O sea, Julián Grimau debería tener un reconocimiento institucional importante. Siempre he entendido que había que haber hecho muchos más actos de respeto y homenaje a las personas que fueron víctimas de la represión franquista. Ha habido un silencio de unas víctimas de la dictadura fascista del general Franco. Son las víctimas más invisibilizadas de la historia de Europa. Y sobre todo en la memoria comunista, de alguna manera, algunos jóvenes de aquel momento, de los primeros años 60, de los que estaban militando en el PC o en el SUC, o estaban dudando si hacerlo, su fusilamiento sí que comportó una fecha de referencia, antes de Grimau, después de Grimau. Yo entré en el Partido Comunista por Grimau, y yo creo que como yo, hubo muchas generaciones de jóvenes que entraron a militar por Julián Grimau. Mi militancia posterior pues tiene mucho que ver con la formación y lo que he visto en casa, pero yo recuerdo que aquel día dije, hay que seguir ese camino, ¿no? porque era el de Julián. Hay una anécdota que me gustaría contar, que creo que es muy... A mí yo cuando la leí en las memorias de Jordi Solé-Tura me impresionó mucho, ¿no? Jordi Solé-Tura, padre de la Constitución,
miembro del PSUC en los años 50 ya, cuando él era un joven estudiante de Derecho, luego joven profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona. A raíz de unas detenciones que se produjeron en Barcelona, acabó fuera, en París, tuvo que exiliarse, y allí le fue propuesto ir a trabajar a la redacción de Radio España Independiente, la célebre y legendaria Pirenaica, cuya emisora no estaba en los Pirineos, sino que estaba en la ciudad de Bucarest, en la capital de Rumanía. Se emitían con un potente emisor de radio soviético en onda corta. La señal arriba llegaba a España, había sistemas de interferencia, ellos iban moviendo las frecuencias para poder sortear, había que, cuando se escuchaba la Pirenaica, pues era un ejercicio de ir moviendo el dial, porque en un momento dado aparecían los ruidos, entonces se desplazaba, la frecuencia se desplazaba un poco. Pero bueno, Radio España Independiente fue un elemento de propaganda antifranquista muy importante, y Jordi Solé Tura se convirtió en redactor de esta emisora. A raíz del fusilamiento de Grimau, el equipo de Radio España Independiente hizo un programa que iban nombrando uno a uno el nombre de los ministros del gobierno de Franco que habían dado la conformidad a la pena de muerte. Y un locutor leía el nombre y otro exclamaba asesino, y así sucesivamente, ¿no? Y lo hacían por turnos, lo reemitían constantemente, ¿no? Parece que eso tuvo bastante impacto, ¿no?, en los oyentes, en España, y sobre todo en países donde había muchos emigrantes españoles, como Alemania, como Francia, donde se oía mejor porque allí no la interferían. Y al cabo de unas semanas, Santiago Carrillo apareció en Bucarest, secretario general del PC, y quiso reunirse con los redactores de la Pirenaica, de Radio España Independiente. Y en esa reunión les dice: escuché vuestra emisión y me impresionó mucho. Estaba muy bien hecha. Pero quiero deciros que quizá contenía un error político. Pensad que con algunos de los que han firmado esa pena de muerte seguramente tendremos que negociar una salida política para España dentro de unos años. Y efectivamente, al cabo de 15 años, en 1977, Jordi Solé Tura, entonces locutor de Radio España Independiente y el que iba tildando de asesinos a los ministros de Franco que habían fusilado a Grimau, pues negoció la Constitución, y entre otros la negoció con Manuel Fraga, que era no solo uno de los ministros que había dado el placet a la pena de muerte, sino el hombre que organizó la campaña de propaganda del franquismo para justificar la pena de muerte. Esta es la historia de España. Está hecha así, esta es la pura realidad de las cosas, ¿no? Y esta anécdota, o esta historia, es algo más que una anécdota. Esta historia nos cuenta muchas cosas de cómo este país pasó de la dictadura a la democracia, de la grandeza del paso, de la complejidad del paso y de los claroscuros también del paso. Y nos queda el punto y 25. Joaquín Estefanía. Apatía social. Un colectivo significativo durante muchos años en el desarrollo de la conciencia política de numerosos jóvenes en varios barrios y municipios de Madrid ha desaparecido, se ha autodisuelto. Entre las causas que citan sus responsables está la falta de relevo generacional, el clima de desmovilización general del que también hemos sido víctimas y la falta de fuerzas y energías. La cuestión no es solo que no haya movilizaciones masivas contra la guerra de Ucrania y los crímenes contra la humanidad que allí se están cometiendo. El hecho principal es que no hay movilizaciones masivas contra casi nada.
ni contra la corrupción rampante, ni contra la destrucción de la atención primaria en la sanidad pública, ni contra el cierre de las urgencias barriales, ni contra la emergencia climática. Apenas unos miles de personas, casi siempre las mismas, salen a la calle. La galaxia post-15M parece haberse agotado y la sociedad civil está anestesiada. Este estado de anomia social se transmite a gran velocidad al mundo de la política, en el cual un sector, el de la izquierda, está totalmente desmovilizado. Y ya se sabe a qué conduce la apatía. Próxima estación, la extrema derecha en los gobiernos. Punto y 25. Posiblemente muy pocos oyentes se acuerden, pero la noche anterior a que terminara ya por fin el confinamiento por la pandemia en 2020, en Hora 25 cerramos el programa aquella noche con una canción especial, Volver a comenzar, porque era de alguna manera lo que iba a pasar a la mañana siguiente. Bien, esta noche es la última con mascarillas en interiores. Mañana desaparecerá ese gran símbolo que llevamos todos aún encima de lo que hemos vivido en estos 3 años. Y hemos dicho, ¿y si esta noche, para terminar Hora 25, volvemos a comenzar? Es un placer ir viviendo la vida con ustedes. Hasta mañana y gracias. Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos y tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.